Feliz día, mi nombre es Mari García, estudiante de la Universidad Bicentenario de Aragua. En esta oportunidad hablaré sobre la fase de decisión en el procedimiento civil venezolano. Según el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, la fase de decisión comprende los siguientes aspectos: la presentación de los informes escritos por las partes dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del acto probatorio o dentro de los 3 días siguientes a la constitución del tribunal con asociado, si se hubiera solicitado. La presentación de las observaciones escritas a los informes por las partes dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del acto para presentar los informes. El dictamen de los peritos, si se hubiera nombrado alguno, dentro de los 10 días siguientes al vencimiento del acto para presentar las observaciones, como también el pronunciamiento del juez sobre la admisión o no de las pruebas promovidas por las partes dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del acto para presentar el dictamen pericial. También el decreto y la práctica de las diligencias para mejor proveer, si el juez lo considera necesario, dentro de los 10 días siguientes al pronunciamiento sobre la admisión de las pruebas. Y el dictado de la sentencia definitiva por el juez dentro de los 70 días siguientes al vencimiento del lapso para practicar las diligencias para mejor proveer. Por consiguiente, la solicitud del tribunal con asociado se puede definir como una petición que puede hacer cualquiera de las partes para que el juez sea asistido por 2 juristas de reconocida competencia en la materia, cuando se trate de cuestiones que requieran especiales conocimientos técnicos o científicos. Por su lado, la presentación de los informes es un acto procesal por el cual las partes exponen al juez sus argumentos sobre los hechos y el derecho que fundamentan sus pretensiones, así como las valoraciones sobre las pruebas practicadas. Los informes deben ser claros y concisos y se presentan por escrito en el plazo de 20 días desde que finalice el periodo probatorio, salvo que se haya solicitado tribunal con asociado, en cuyo caso el plazo será de 15 días desde la constitución del mismo. En materia, los informes se regulan en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil venezolano, que dicta lo siguiente: cuando se trate de hechos que consten documentos, libros, archivos u otros papeles que se hallen en oficinas públicas, bancos, asociaciones gremiales, sociedades civiles o mercantiles e instituciones similares, aunque éstas no sean parte en el juicio, el tribunal, a solicitud de parte, requerirá que de ellas informe sobre los hechos litigiosos que aparezcan de dichos instrumentos o copia de los mismos. Las entidades mencionadas no podrán rehusar los informes o copias requeridas invocando causa de reserva, pero podrán exigir una indemnización cuyo monto será determinado por el juez en caso de inconformidad de la parte, tomando en cuenta el trabajo efectuado, la cual será subrogada por la parte solicitante. En otro sentido, las observaciones de los informes se definen como las alegaciones que pueda hacer cada parte sobre los informes presentados por la contraria para rebatir sus argumentos o señalar sus defectos. Las observaciones deben ser también escritas y presentadas en el plazo de 10 días desde que finalice el plazo para presentar los informes. Las observaciones se encuentran reguladas en el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil venezolano, que dicta lo siguiente: si el demandante no hubiera acompañado su demanda con los instrumentos que la fundamentan, no se le admitirán después a menos que haya indicado en el nivel de la oficina o el lugar donde se encuentren, o sea de fecha posterior, o que aparezca si son anteriores que no hubo conocimiento de ello. En todos estos casos de excepción, si los instrumentos fueren privados y en cualquier otro siendo de esta especie, deberán producirse dentro de los 15 días del lapso de promoción de pruebas o anunciarse en el de donde deban compulsarse. Después no se le admitirán otros. Por otro lado, los autos para mejor proveer son las resoluciones judiciales por las cuales el juez acuerda realizar alguna diligencia o actuación complementaria para esclarecer algún aspecto relevante del proceso antes de dictar sentencia. Los autos para mejor proveer pueden ser solicitados por las partes o acordados de oficio por el juez y deben ser motivados y congruentes con el objeto del proceso
Y estos autos para mejor proveer se regulan en el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, que estipula lo siguiente. Los instrumentos públicos que no sea obligatorio presentar en la demanda, ya por no estar fundada en ellos la misma, ya por la excepción que hace el artículo 434, podrán producirse en todo tiempo hasta los últimos informes. Y la sentencia, la cual se define como la resolución por la cual el juez pone fin al proceso, resolviendo sobre las pretensiones de las partes y declarando el derecho aplicable al caso. La sentencia debe contener una serie de requisitos formales como el encabezamiento, los antecedentes de hecho, los fundamentos de derecho y el fallo. La sentencia debe ser motivada y congruente y ajustada a las normas sustantivas y procesales vigentes. En base a lo planteado, en un caso hipotético, en el año 2021, un grupo de ciudadanos interpuso un recurso contencioso electoral con amparo cautelar contra la convocatoria de una Asamblea General Ordinaria de una asociación civil, alegando que se violaron sus derechos a la participación y a la asociación. La Sala Electoral, la cual es el Tribunal Supremo de Justicia, admitió el recurso y ordenó la suspensión de la asamblea hasta tanto se resolviera el fondo del asunto. Esta sala electoral es correspondiente al Tribunal Supremo de Justicia. El demandante sostuvo su posición basándose en que la convocatoria no cumplió con los requisitos establecidos en los estatutos de la asociación, que no se les permitió postularse para los cargos directivos y que se les impidió el acceso a la información financiera y administrativa de la misma. El demandado, por su parte, defendió su posición argumentando que la convocatoria se realizó conforme al derecho y que los demandantes no cumplieron con los requisitos para ser candidatos y que no existió ninguna irregularidad en la gestión de la asociación. Ambas partes presentaron sus respectivos escritos dentro del lapso legal correspondiente, es decir, 15 días siguiente al vencimiento del lapso de pruebas. En este caso no hubo asociaciones en el tribunal, por lo que no fue necesario esperar a la constitución del mismo con ellos. La sala electoral dictó sentencia, declarando parcialmente con lugar el recurso y ordenando la realización de una nueva asamblea con las garantías necesarias para el ejercicio de los derechos de los asociados. La sentencia se basó en el análisis de las pruebas aportadas por la parte y en los principios constitucionales que rigen la materia electoral. En este sentido, un auto para mejor proveer es una decisión judicial que tiene por objeto ordenar alguna diligencia o actuación procesal que se considere necesaria o conveniente para resolver el caso. Por ejemplo, el tribunal puede ordenar un auto para mejor proveer para solicitar algún informe, aclarar algún hecho, practicar alguna prueba o subsanar algún defecto procesal. El auto para mejor proveer debe dictarse antes de la sentencia definitiva y debe estar motivado y fundamentado en derecho.